las memorias de Glickel de Hamelin, Eshes Heil, mujer virtuosa. Introducción. Antes de referirnos a Glickel de Hamelin, la Eshes Heil, la mujer virtuosa, nacida en la ciudad de Hamburgo, ciudad y puerto importante de Alemania, situada a la orilla del río Elba, haremos un paréntesis. Justo y necesario resulta remontarnos a la Biblia, específicamente al libro de Proverbios, al poema acróstico de la mujer perfecta, donde el poeta, imaginamos al rey Salomón en su madurez, describe de la Aleph a la Tav, o sea, de la primera a la última letra del abecedario hebreo, a la mujer ideal, la paradigmática, la que vale más que las perlas, orgullo de su marido, por quien es estimado frente a los ancianos de la ciudad, revestida de fuerza y gracia. Abre su boca con sabiduría y en su lengua hay una doctrina de bondad. Tiende la mano al desgraciado mientras vigila la marcha de su casa. Sus hijos se levantan para proclamarla bienaventurada, su marido para hacer su elogio. La mujer virtuosa, la perfecta, obviamente se encuentra en el topos uranus platónico, es decir, en el mundo prototípico ideal. Sin embargo, pensamos, hubo mujeres como Glickel que la asemejaron en sabiduría, en su diligencia en los negocios, en su afición a tomar la pluma, lo que la convierte de facto en escritora, la cual con maestría y gracia parte de la minucia para englobar un todo gracias a su capacidad de análisis, gracias a su portentosa memoria y de seguro gracias a su deseo de trascender. Desde pequeña cuenta con una biblioteca bastante surtida para la época, el siglo XVII, lo que la convierte en una joven instruida, pensante, pilar de su casa, quien ganaba el pan a la par de su marido y quien consideraba los consejos de su mujer valiosas perlas de sabiduría. Y mientras cuidaba a su cada vez más numerosa progenie, robándole tiempo al sueño, decidió escribir sus memorias, un invaluable testimonio de sus vivencias personales, familiares, comunitarias y regionales, que abarca 7 libros que retratan diferentes etapas de su vida. Dicho texto autobiográfico nace pues del deseo de Glickel de transmitir a sus descendientes la historia de su vida, salpicada de anécdotas que retratan una época en tierras de Alemania del Ashkenaz bíblico, y se expresa en lengua yiddish, llamémosla medieval, derivado del alemán en un 75%, lengua vernácula de los judíos asentados a orillas del Rin, quienes la adoptaron como propia, lengua acompañada de italianismos, de galicismos, salpicada de palabras y frases hebreas y enriquecida con palabras del polaco y del ruso, cuando los judíos, por invitación de Casimiro el Grande, se asientan en Polonia, o cuando Catalina la Grande de Rusia, al anexar Polonia, dicen que muy a su pesar hereda judíos parlantes del yiddish, idioma dúctil, rico y sabroso, materia prima para las memorias de Glickel de Hamelin, texto que ha sobrevivido hasta nuestros días, pasando de una generación a la otra. Hoy día un libro cabal, diremos libro de librería y al alcance del lector. ¿Qué diría Glickel de enterarse? Como afirma Robert S. Rosen en el prólogo de las memorias de Glickel de Hamelin, la autora seguramente no habría imaginado que su texto se convertiría en uno de los documentos más sorprendentes de la segunda mitad del siglo XVII y de principios del XVIII, una invaluable fuente para historiadores, psicólogos, sociólogos y estudiosos de la literatura de aquel periodo. Glickel de Hamelin, la 10ª hija de Lev Pinker,
como ya se dijo, nace en Hamburgo en el año judío del 5451, equivalente al 1690-1691. Hace 4 siglos, 2 años antes de la Guerra de los 30 años, conflicto que trajo hambre, enfermedades, especialmente en Renania. 2000 castillos fueron destruidos, también 18.000 villas y 1.500 pueblos. Al parecer, franceses, alemanes, italianos, holandeses y suecos no se ponían de acuerdo en cuestiones de religión. Unos decían católicos, otros luteranos. Cuando pequeña, su padre le contrató maestros no judíos para que conociera el mundo que la rodea. También maestros judíos para que le enseñaran a ser mejor judía, a conocer más sus raíces, su historia, para ser mejor persona. Se puede decir que creció entre libros del mundo gentil y sobre todo del judío. Para ella, la Biblia y el Talmud eran libros de cabecera, los que cita en el transcurso de su obra memoriosa, cuya sabiduría promete la destrucción del caos moral y el establecimiento de un orden cósmico, favorecedor en la transmisión de valores. Imaginamos uno de los pretextos de su escritura. Los progenitores de Glickl optaron por la educación de su hija, futura madre de hijos, a los que habrá de educar y de guiar por la senda de la sabiduría y del bien, en contraposición a quienes pensaban que la mujer por naturaleza es escasa de luces, o bien que debe quedar en casa, no sabemos si con la pata quebrada, como versa el refrán, en contraposición al varón, quien saldrá al mercado a tomar sabiduría de sus pares. Glickl, como se acostumbraba en aquellos tiempos entre los judíos, se comprometió en matrimonio a los 12 años. A los 14 casa con Jaim de Hamelin, el 9º hijo de Yosef de Hamelin, a los ojos de su esposa, buen hombre, buen compañero, honesto estudioso de la Torá y sobre todo magnífico padre, quien amaba sobre todas las cosas a sus 12 hijos, a quienes por desgracia deja huérfanos a temprana edad. Glickl contaba tan solo con 44 años cuando enviuda y decide ocuparse de los negocios de su finado marido, sin marginar a las 8 criaturas que aún dependían de su cobijo. Tras la pérdida de su pareja, abandona temporalmente la escritura. Todas sus energías estaban dirigidas a sacar adelante a sus chicos, incluso a buscarles pareja, ejercicio que retoma cuando la más pequeña de sus hijas contaba con 11 años. Glickl, aunque nunca presumió de escritora, logra plasmar sus memorias en el papel, dedicadas a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para que se enteraran cómo vivió de pequeña en casa de sus padres y de mayor cuando casa con Jaim Hamelin, negociante en oro y joyas y piedras preciosas. Su obra temprana, precursora para su época, se encuentra tapizada de anécdotas, algunas recordadas, algunas de oído, sobre su familia y la de su esposo. Intuitiva, se vale de procedimientos comunes y corrientes hoy día. En dichas memorias que escribió, ya lo dijimos, cuando su querido Jaim muere y ella solo cuenta con 44 años, se queda sola al cuidado de su casa y de 8 de sus 12 hijos sin casar, y nos sabe de cuando era pequeña. A los 2 años, según nos enteramos, los judíos askenazitas fueron expulsados de Hamburgo, entre ellos la familia de Glickl, la cual se establece en la vecina Altona. Al parecer, los comerciantes no judíos pensaban que los comerciantes judíos, la mayoría dedicadas con pequeño comercio y no exportadores, como los comerciantes sefarditas, les quitaban los clientes, les hacían la competencia. En Altona, la familia de Lev Pinkerl vivió en paz gracias a la protección del mismísimo rey de Dinamarca. Cuando los suecos invadieron Altona, los Pinkerl regresaron a su antiguo hogar. Glickl nos cuenta asimismo sobre la llegada a Altona de judíos de Polonia
que tuvieron la suerte de huir de los cosacos y sobre todo del terrible y cruel Bogdan Khmelnytsky. El padre de Glickl, como presidente de la comunidad de Altona, les abre las puertas de su casa. La abuela, quien atiende a los enfermos como si fueran sus propios hijos, se contagia y por desgracia muere. Glickl en sus memorias aconseja a sus herederos, como de seguro sus mayores le aconsejaron, seguir el camino recto del Dios de Israel, en su casa o fuera de ella, en los negocios y como judíos decentes. La decencia para ella era muy importante, también el ser un mensch, una buena persona, y como imaginamos, le encantaba contar cuentos proverbiales que sirvieran de ejemplo para los suyos. Por ejemplo, cuenta un moshi, una especie de fábula sobre un pájaro que se dedica a cuidar en cuerpo y alma sus polluelos. Cuando el padre pregunta a sus criaturas si cuando envejezca piensan cuidarlo, todos le contestaron que sí, que por supuesto. El padre, que sabía mucho, porque había vivido mucho, duda de las respuestas de sus polluelos, menos de uno, y le promete no abandonarlo en su vejez siempre y cuando no se distraiga en el cuidado de los indefensos polluelos que le enviaría Dios. Como ya se dijo Haim, de acuerdo a Glickl, siempre la consultaba y la consideraba en materia de negocios. Eshes Haim, como en los proverbios, confía en ella el corazón de su marido y no cesa de tener ganancia. Y también, como en proverbios, el esposo constata que su industria prospera, que su lámpara no se apaga por las noches. De ahí que, como ya se dijo antes, en las puertas de la ciudad, sus obras proclaman su alabanza. Su madre, quien se ganaba el pan haciendo encaje de oro y plata, tan apreciados en aquella época, fue un ejemplo a seguir. Por cierto, los Hamelin, Haim y Glickl comerciaban con Dinamarca, Altona, Ámsterdam, Copenhague, Frankfurt y Viena, entre otras ciudades de importancia. Para Glickl y Haim era muy importante casar a sus hijos con gente de bien, decente, como ya dijimos, quienes vivieran bajo los principios de la Torá y que les proporcionaran una vida cómoda, sin carencias. De ahí que se desvivieran trabajando. Incluso cuando iban de fiesta, aprovechaban las ferias, maravillosa oportunidad para hacer negocios. Glickl, contadora genial de anécdotas, casi siempre con moraleja, cuenta sobre un filósofo a quien encuentra a un viejo amigo, quien le relata sus cuitas, a sus ojos, las más penosas del mundo. El primero conmina a observar, a vuelo de pájaro, los techos de la ciudad y los reta a escuchar sus historias no destoristas de miseria humana. Entonces, comenta el filósofo, te contentarás con tu suerte y no querrás cargar las miserias del otro, consejo que no ha perdido vigencia. Glickl asimismo describe las bodas de sus hijos, la más rica, la más suntuosa, la de su primogénita Tzipora, comprometida a los 12 años con el hijo de Elías de Cleve. 3 semanas antes de la boda, como en tiempos de la Biblia, salió la gente a las calles con música y baile. 3 semanas después, la boda se celebró con gran lujo. Hubo de todo, dulces y frutos exóticos para aquellos tiempos, además de bebidas en abundancia. Federico, el príncipe elector, asistió a los esponsales. Estaba muy interesado en presenciar una boda judía. La fiesta fue un verdadero lujo, no menos que salón de fiestas. Se crea o no, como en los cuentos de hadas. Las paredes estaban cubiertas de piel y salpicadas de oro. Como se sabe, Glickl, testigo de su época, cuenta, por ejemplo, cuando aparece Shabbatai Tzvi, a los ojos de muchos judíos, el mismísimo Mesías Ben David. Incluso Glickl relata que su suegro abandonó su casa y sus tierras, incluso sus valiosos muebles, pues pronto, muy pronto, abandonaría el largo y doloroso Galut, la tremenda diáspora, y se trasladaría a Tierra Santa, donde acabaría sus días. Su suegro, como tantos otros judíos,
lamentaron haberse dejado engañar por un falso Mesías. En su diario, Glickl registra que un buen día recibió 2 grandes cajas con lino y dentro había toda clase de comida que se conservaban bien, como guisantes, judías, carne seca y ciruelas. Lo que evidentemente no sucedió, nada de Mesías, nada de transportarse a la Tierra Santa. Glickl, a la muerte de su querido Jaim, relata que muchos pretendieron casarse con ella, aunque no había pensado contraer matrimonio de nueva cuenta. Tras 14 años de luto, casa con Hirsch Levi, muy recomendado por su yerno Moses Krumbach de Metz. Solo le faltaba casar a Miriam, la más pequeña de sus hijos. Glickl, quien vivió cómodamente gracias a su propio esfuerzo y al de su siempre recordado esposo, se vio a punto de perder techo y comida. En sus memorias se muestra arrepentida. Creyó encontrar apoyo en su nuevo esposo, pero se equivocó. Al final de sus días, a punto de perder el techo sobre su cabeza, su hija y su yerno la reciben en su casa y la tratan con derech, como a una verdadera reina. Glickl jamás dejó de bendecir a quienes no la abandonaron en la vejez, como en el Moshel o parábola citada en su libro de memorias. Glickl de Hamelin muere a los 87 años en el mes de Nisan del 5479, o sea, en 1719. Llega a la vejez tras momentos de dicha, tras momentos de pena. Según parece, jamás olvidó las enseñanzas recibidas de su padre, quien, como afirma el libro de Proverbios, era un hombre inteligente y sabio. Glickl, a su vez, cumplió con su papel de mujer receptora y dadora, en su calidad de madre y de algún modo de matriarca ejemplar. Recordemos a las matriarcas de Israel, a Sara, Rivka, Lea y Rachel. Recordemos a las profetisas de Israel como Miriam y Débora. Recordemos a las heroínas bíblicas como Yael y Judith. Glickl puede equipararse a una joya de gran valía, de esas que brillan para siempre. Como la Eshes Hail de los proverbios del rey Salomón, era un verdadero dechado de virtudes, símil de la mujer virtuosa proclamada en alabanza en las puertas de la ciudad. Quizá fue, como se dice, un garbanzo de a libra. Quizá muchas escribieron sus memorias, ahora perdidas. Quizá muchas soñaron con plasmarlas, pero la cotidianeidad cortó sus alas. Quizá no tuvieron la tenacidad, el carácter y la experiencia libresca de la autora o la capacidad de mirar al futuro. O tal vez simple y sencillamente Glickl nació con el don. No desechemos, sin embargo, el factor suerte. Quizá hubo escritoras cuya familia no valoró los escritos de su madre, de la abuela, de la tatarabuela. Los Hamelin, al parecer, aquilataron las memorias de la matriarca que los hacían recordar tiempos idos y que volverían a ser leídos. Tal vez salvaron el manuscrito de incendios, terremotos, guerras y expulsión, de los 7 caballos del Apocalipsis. Algo más sobre Glickl. Glickl, conocida, como ya se dijo, como Glickl de Hamelin, nace en Hamburgo en 1646. Escribe sus memorias, conocidas como las Memorias de Glickl de Hamelin, dedicadas a sus hijos y herederos en el año judío de 5545 de 1690, para que conozcan su vida. Y en tanto le escribe, cuenta sobre las comunidades judías en Alemania y sus alrededores, Dinamarca y Holanda. Su libro fue leído por padres e hijos hasta que fue publicado en 1896, cuando David Kaufman en Budapest publica una copia del manuscrito realizado por Rabbi Moses Hamelin de Bayersdorf. Las memorias fueron escritas en un yiddish salpicado de palabras y frases en hebreo, oraciones y citas de los libros sagrados como la Biblia y el Talmud. En 1930 aparece una versión hebrea en Tel Aviv. La versión abreviada en yiddish aparece en Buenos Aires en la serie Obras Maestras de la Literatura Yiddish.
Chava Punsky de Turniansky recibe en 2014 el Praz Israel, equiparable al Premio Nobel, por su versión anotada de las cada vez más famosas y conocidas memorias de Glickel, ejemplar esposa y madre del siglo XVII alemán. Cabe mencionar que Glickel es casi contemporánea de Sor Juana Inés de la Cruz, llamada la décima musa, nacida en 1648, quien toma los hábitos pensando en una habitación propia donde podría dedicarse al estudio y a la creación. Imaginamos que casarse con Cristo o tomar los hábitos fue una opción para salir de casa y contar con un claustro entre biblioteca, casa de estudio y salón de música, donde, como en el caso de Glickel, le robaba horas al sueño. Por un tiempo Sor Juana logra su cometido, hasta que llegó un varón bajo disfraz de una varona de Sor Filotea de la Cruz, la censura y castiga por su osadía de mujer libre y pensante, como afirma Carmen Saucedo Zarco en Sor Juana y Carlos de Sigüenza, una amistad entre genios. Se le recriminó que una monja que hacía versos profanos se atreviera a escribir de teología, aunque en el fondo lo que molestaba era que se tratara de una mujer. Es obligada a vencer su biblioteca y a repartir las ganancias entre los pobres. Valga un comentario al margen. Sor Juana, creadora de villancicos que se cantaban en las fiestas, algunas veces le pagaban dinero que empleaba para comprar libros y para hacer algún ahorro, y entre tantas lindezas fue hábil administradora del convento de las Jerónimas. Valga un segundo comentario al margen. Saludamos a Virginia Woolf, quien encontró en vida la fórmula perfecta de sobrevivencia de las escritoras, y agregamos creadoras de cualquier índole, una habitación propia y una renta fija. En su caso, 500 libras, herencia de una tía. Glickel, por su parte, gozó de una habitación propia y dinero de su peculio, como la mujer virtuosa del libro proverbial. Muchas gracias.